Buenas tardes, Mario Arreola, Agencia Espacial Mexicana, Revistas en el Espacio. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Flores. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y actualmente, entre otras cosas múltiples que hace, es presidente de la Red de Talentos de México, de mexicanos en el extranjero, en particular en Europa. En el capítulo Suiza, Liechtenstein. En el capítulo Suiza, Liechtenstein. Y pues hoy nos va a platicar de una serie de temas muy interesantes, desde una escurridiza partícula que le llaman el bosón de Higgs, pasando por las ondas gravitatorias y lo que se le ocurra. Entonces, con ustedes, el doctor Luis Flores. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, al doctor Duarte y a la Agencia Espacial Mexicana por la invitación y permitir este espacio. Les quiero platicar de varias cosas y escuché que hay algunos niños, entonces estamos muy bien. Así que sí tenemos expertos en algo de lo que voy a platicar. Así que vamos a empezar. Entonces, quiero platicarles un poco sobre la relación entre tecnología y ciencia de frontera, que muchas veces no nos es claro o no tenemos tan consciente cuál es la relación entre ambas cosas. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, quiero empezar, y no sé si podemos apagar la luz, donde hay una... Gracias. Al revés. Con invitarlos nada más a recordar, no sé si algunos hayan visto ya la Vía Láctea o un cielo nocturno en una noche muy clara. ¿Algunos de ustedes han visto la Vía Láctea en persona? Ok, entonces para los papás hay una tarea que es complicada en estos días y para todos nosotros, incluso si no lo hemos visto, cuando uno sale en la noche y ve las estrellas, eso es algo que compartimos los seres humanos desde que el hombre es hombre. Y eso es algo, la sensación de ver las estrellas, no sé a ustedes, pero yo creo que a mí seguro y a mucha gente, nos llama mucho la atención y nos llama mucha curiosidad. Es algo que nos llama a preguntarnos cuál es nuestro lugar entre todo esto y qué relación tenemos con aquellas figuras extrañas y todas esas luces en el cielo. Hay mucho que de ahí viene, mucha de esa curiosidad que nos lleva a preguntarnos qué tenemos que ver con ellas, de qué están hechas, en fin. Ahora, es esta la curiosidad que ha llevado al desarrollo científico y al desarrollo tecnológico. Y, de hecho, cuando hablamos de ciencia y tecnología, muchas veces nos preguntamos cuál es la... De alguna manera sabemos que están ligadas, pero no sabemos cómo están ligadas. Y pues les quiero platicar algunos ejemplos de esta liga y de cómo el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico están muy de la mano. ¿Y eso por qué? Porque para saber qué sigue en la ciencia y en la tecnología, solo lo podemos hacer, solo podemos, para los muchachos que están ahorita empezando a estudiar, solo van a poder saber qué cosas nuevas pueden hacer. Si quieren ser los que hagan el siguiente gran experimento de física, lo primero que tienen que saber es dónde están las fronteras de la ciencia. Y no nada más eso, lo siguiente que tienen que saber es dónde están las fronteras del conocimiento y la otra, lo que se puede hacer. Porque para hacer un experimento nuevo necesitan saber de qué herramientas disponen actualmente. Entonces, si ahorita les preguntan a ellos cuál es la distancia más corta que se puede medir, o cuál es la temperatura más alta que se puede producir, o la más baja, muchos de nosotros no sabemos. Y ahorita les voy a enseñar 3 ejemplos de cosas que actualmente se están haciendo y de las que muchos no sabemos al respecto, ¿no? Que estamos completamente separados y no sabemos que eso existe. Entonces, allá vamos. Les voy a platicar de 3 ejemplos. Uno de ellos es la búsqueda de partículas nuevas, otro es las ondas gravitacionales y un tercero se los platico al rato. Entonces, el primero es sobre partículas. Y no sé si nuestros expertos aquí nos pueden decir que son estos. Sí, son piezas de Lego. ¿Cuántas piezas distintas tienen los Legos? Acerca de más de 6 millones. Acerca de más de 6 millones de piezas distintas. Sí. Ok, ahora vamos a imaginar que son nada más 17 piezas distintas. ¿Sí? En vez de 10 millones de piezas o 6 millones de piezas, vamos a imaginar que nada más tienen 17 piezas diferentes. Y que con esas van a armar distintas cosas. ¿Podrían armar un dinosaurio con 17 piezas? No. No. Dependiendo las piezas. Y dependiendo del dinosaurio.
Con 17 piezas podemos armar algo que con un poquito de imaginación parezca un dinosaurio. Ahora, si en vez de usar 17 piezas, usamos 10.000 piezas, otra vez, nada más 17 distintas, pero usamos 10.000 piezas diferentes, podemos hacer cosas más complicadas. Y eso está hecho con un número pequeño de piezas distintas. No son 10.000 piezas, sino que son pocas. No son 17, pero son pocas. Igualmente, usar un número pequeño de piezas podemos usar en distintas combinaciones o producir cosas muy complicadas. Y uno podría imaginarse la posibilidad de hacer incluso un cuerpo humano. De hecho, imagínense que en vez de utilizar piezas de Lego, utilizamos piezas mucho más pequeñitas y usamos más combinaciones. De hecho, realmente lo que sabemos actualmente es que todo lo que estamos viendo aquí, todos los objetos que vemos en este cuarto, están hechos de 3 piezas diferentes. Son 3 tipos de partículas que se llaman protones, neutrones y electrones. Con distintas combinaciones de esas 3 piezas hacemos todos los materiales que vemos aquí. Todos los colores, olores, sabores, materiales, texturas, todos esos están hechos con estas 3 piezas nada más. Y no nada más, actualmente sabemos que además de la materia, todas las interacciones, todas las fuerzas entre la materia, las fuerzas electromagnéticas, las nucleares, la gravedad, en fin, están hechos también por partículas elementales. En vez de 3, ya que incluimos también todo lo demás, se necesitan 17 partículas distintas. Y eso es lo que sabemos hasta la fecha, pero no sabemos si ya lo sabemos todo. Entonces, lo que se hace actualmente en investigación en física es buscar si hay otras partículas elementales. ¿Qué pasó? El cable Es que se movió el cable. Ahí está. Entonces, ¿cómo buscamos partículas nuevas? Lo que tenemos que hacer es utilizar esta ecuación, que no sé si, supongo que todos nos conocemos, pero... ¿Perdón? Ok. Pues lo voy a pasar con esto que se pasa en 2 horas. Entonces, ¿sí conocen esta ecuación, los expertos? Sí. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿No lo conoces? Ok, bueno, es la ecuación más famosa de la historia. Es la ecuación de Einstein de la equivalencia entre masa y energía. Lo que dice es que la energía que tiene un cuerpo es igual a la cantidad de masa que tiene multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Al rato vemos qué quiere decir esto en detalle, o bueno, un poquito en más detalle, pero principalmente significa que si uno pone suficiente energía en un punto, si uno concentra mucha energía en un lugar, se puede producir masa ahí. Entonces, eso es lo que hacemos en los aceleradores de partículas. Concentrar suficiente energía en un lugar como para que esa energía produzca partículas nuevas, y si uno pone suficiente energía se pueden producir partículas que nunca habíamos visto. De hecho, esa es la idea, hacer aceleradores. Ahora, los aceleradores, se puede hacer un acelerador muy pequeño, de hecho el primer acelerador de partículas que se hizo fue de alrededor de este tamaño, como 10 centímetros de diámetro, y conforme ha ido pasando el tiempo se han hecho aceleradores más potentes, pero mientras más potente quieres que sea tu acelerador, más grande lo tienes que hacer. El acelerador de partículas más potente del mundo actualmente... Es de 27 kilómetros de conferencia. Exactamente. Aquí lo tenemos, muy bien. Este es el Gran Colisionador de Hadrones, ese es el nombre técnico, que básicamente hadrón es un tipo de partículas y es un gran colisionador de partículas tipo hadrónico. Es el LHC, son las siglas en inglés, y está en el CERN, en Suiza, en Ginebra. Este es como se vería el acelerador si se pudiera ver en la superficie, pero no se ve nada así desde un avión, porque el acelerador está a 100 metros bajo tierra, y lo que hacemos ahí, en este acelerador, 27 kilómetros de circunferencia, es acelerar 2 haces de protones casi a la velocidad de la luz para que choquen y precisamente produzcan partículas nuevas que posiblemente entre ellas haya alguna que nunca hayamos visto. Para que se den una idea del tamaño que son esos 27 kilómetros, aquí tenemos un mapa de la Ciudad de México, aquí está la Agencia Espacial Mexicana, y el diámetro de ese círculo llegaría hasta más allá del Estadio Azteca. Entonces sería el diámetro, así que si pusiéramos aquí el círculo, se vería así. ¿Sí? Entonces cubriría completamente la UNAM y llegaría hasta la campestre Churubusco si uno estuviera ahí abajo. De hecho, cuando estamos allá abajo, de hecho aquí tenemos entonces, ese sería el tamaño si lo tuviéramos aquí en la Ciudad de México. Y lo que tenemos allá abajo, en este túnel de 27 kilómetros, son estos grandes magnetos superconductores. Aquí vemos una persona para que se den una idea del tamaño de los magnetos.
y esos magnetos son los que aceleran las partículas casi a la velocidad de la luz. Ok, y la corriente que utilizan esos magnetos es bastante grande. No sé si saben cuál es la corriente que utiliza una casa habitación normal. 127. No, ese es el voltaje, pero la corriente es la que se mide en amperes, que son los que se determinan con los fusibles. ¿De cuántos son los fusibles? ¿De cuántos amperes? 15, 16. Eso es de una casa habitación normal. Y la cantidad de corriente que utiliza cada uno de estos magnetos es de 12.000 amperes. Entonces, con esa corriente se podría alimentar una pequeña ciudad. Entonces, realmente cada uno de estos magnetos es una maravilla tecnológica. Y además de eso, lo que nos permiten esos magnetos es hacer lo siguiente. No tenemos forma actualmente de hacer colisionar un protón contra un protón. Lo que tenemos, porque son demasiado pequeños, no tenemos ninguna tecnología tan precisa como para hacer chocar uno contra otro. Lo que tenemos que hacer es una nube de protones, con tantos protones como podemos poner en esa nube, y hacer colisionar esa nube contra otra nube de protones. ¿Cómo son esas nubes? Cada una de esas nubes es de unos 10 centímetros de largo por 30 micras de ancho. ¿Cuántos 30 micras? Es como un tercio del diámetro de un cabello humano. Entonces, esa nubecita tiene 10.000 millones de protones, que son tantos protones en esa nube como estrellas hay en la Vía Láctea. Entonces es realmente una cantidad enorme de protones. Y con todo y que tenemos 10.000 millones de protones tremendamente concentrados y los hacemos chocar contra otra nube igual de densa, cuando se cruzan, ¿cuántos choques protón-protón se imaginan que se producen? 600 millones por segundo. No. Ahorita vamos a regresar a esos 600 millones, pero no ese es el resultado. Imagínate que están cruzando. Son 100.000 millones contra 100.000 millones. Y no es nada intuitivo. Uno pensaría que no es este el resultado. El resultado es que cuando se cruzan, esos 100.000 millones contra 100.000 millones tan concentrados, solo se encuentran 20 pares de protones. ¿Se imaginan eso? Imagínense dos galaxias, así tantos protones como estrellas en la galaxia. Dos galaxias llenas de estrellas, concentradas, y las hacemos chocar, y nada más se encuentran 20 estrellas una contra otra. ¿Y eso por qué es? Porque los protones son tan tremendamente pequeños que incluso con tal concentración no se encuentran. Pero bueno, lo importante es que podemos hacer ese cruce, que podemos hacer esas colisiones. Okay. Entonces, sigue. Ok, lo que hacemos es que esas colisiones, esos cruces de partículas, se dan en 4 puntos del acelerador. En 2 de esos puntos es donde se hizo la búsqueda del bosón de Higgs en particular. Y lo que hacemos es que en estos sitios, cuando chocan las partículas, chocan con tal intensidad, con tal violencia, que la temperatura en esos puntos es tremendamente alta. Y es una cosa muy, muy interesante, porque tenemos en el mismo aparato, para poder hacer funcionar los magnetos superconductores en todo el anillo, necesitamos que estos magnetos estén enfriados por debajo de la temperatura del espacio exterior. Es decir, que en este aparato tenemos una de las temperaturas, bueno, la temperatura más baja del sistema solar. Y al mismo tiempo, cuando chocan las partículas, en los puntos de choque, la temperatura es alrededor de 100.000 veces la temperatura del centro del Sol. Entonces tenemos en el mismo aparato la máxima temperatura que hay en el sistema solar y la más baja también. Entonces eso es, digamos, un homenaje al trabajo de generaciones de ingenieros que han llevado a cabo esto, y físicos también. Ahora, los 2 detectores en donde se hizo el descubrimiento de la partícula de Higgs fueron Atlas y CMS, que están en estos 2 puntos. Y para que se den una idea del tamaño de Atlas, del tamaño de estos detectores, aquí tenemos una foto de Atlas antes de que se llenara de detectores. Para que se den una idea del tamaño, aquí hay una persona, ¿sí? Aquí hay un físico de entonces, y lo que tienen ahí, si se dan cuenta, está él parado aquí, y detrás de él hay un enorme vacío hasta la pared de atrás. Todo está vacío. Lo único que tenemos aquí son estos grandes tubos, que son magnetos, que luego les podría platicar para qué sirven, pero todo lo que está aquí es espacio vacío, que entonces está vacío, pero que actualmente está lleno de aparatos electrónicos de detección. Ahora vamos a ver cómo los usamos. Pero bueno, este es el detector Atlas, y de un tamaño similar es el detector CMS. De hecho, aquí tenemos una foto de ellos, o una representación, con un edificio de 5 pisos. El detector Atlas tiene 25 metros de alto por 45 de profundidad y pesa 7.000 toneladas. El detector CMS
es un poquito más pequeño, pero es mucho más pesado. ¿Qué hacen estos detectores? Estos detectores funcionan principalmente como si fueran cámaras digitales tridimensionales, para que cada que choquen las partículas, toda la lluvia de partículas en todas direcciones se pueda registrar y podamos determinar qué pasó en el centro, qué pasó en la colisión. Entonces, y de hecho eso no nada más se tiene que hacer una vez, sino que algo que no les platiqué es que estos choques, estos cruces de nubes, se hacen no una vez por segundo, 10 veces por segundo, se hacen 40 millones de veces por segundo, y al rato llegamos a los 600. Son 40 millones de veces por segundo, o sea que cada segundo, lo que contamos de 1, 2, 3, estamos hablando de 40 millones, otros 40 millones de cruces, y todas esas producen una gran cantidad de partículas. Ahora, aquí tenemos un pequeño video, a ver si no movemos esto de más, de cómo es todo el proceso. ¿Okay? Las partículas empiezan, se les hace acelerar en distintas etapas de aceleración, en cada etapa se les da más energía para que puedan subirse a la siguiente etapa. La penúltima es de 7 kilómetros de circunferencia, y ya que tienen suficiente velocidad, se mandan al gran acelerador de hadrones, el de 27 kilómetros, y es ahí donde se les va a dirigir hacia el sitio donde chocan. Entonces aquí vamos a entrar al túnel. Entramos ahora a seguir una de estas partículas en su camino, que por cierto 4 veces cruza la frontera franco-suiza, y vamos a entrar al túnel para ver uno de los protones, que está hecho de 3 partículas internas, y que en su camino se le manda hasta que pueda chocar por el otro lado contra otro protón que viene del otro lado. Entonces este otro protón viene, van a chocar en el centro, vamos a hacer el detector transparente para que veamos lo que pasa, y tienen tal velocidad estas partículas que producen cientos de partículas como resultado de la colisión. Y lo que hacemos en el detector es que todas estas partículas pasan por el detector, detectamos por dónde pasaron, y con base en eso analizamos qué es lo que sucedió. Entonces, es ese tipo de análisis el que se tiene que hacer, pero imagínense la cantidad de datos que esto produce. En un año son una cantidad enorme de datos. Para analizar todos esos datos no basta con una computadora, se necesita una gran cantidad de computadoras por todo el planeta. De hecho, lo que se tiene que hacer es mandar desde CERN los datos capturados. Un momentito. Los datos capturados se mandan a todo el planeta, a una red de más de 170 centros de cómputo en 40 países, y en donde tenemos alrededor de 250.000 procesadores conectados. Entonces, con esto se ha recabado alrededor de 120 millones de gigabytes de información, y es eso lo que se tiene que trabajar, eso es lo que se tiene que analizar. Entonces, una pregunta. Voy a hacer 3 preguntas. ¿Ok? ¿Cuántos bytes, teras y megabytes hay en esa información? Ok, aquí está. No se miden ni en tera, ni en megabytes, ni en bytes, sino que lo medimos en petabytes. Porque un petabyte es 1.000.000 de gigabytes. Entonces, lo que tenemos grabado hasta el momento, bueno, lo que teníamos grabado hasta el 2012 de información del LHC eran 120 millones de gigabytes de disco. Ajá. Entonces, bastante. Segunda pregunta. O sea, que sea nada más. Hice 3 al mismo tiempo. Ah, perfecto. Entonces, esa es la respuesta. Son 120 millones de gigabytes de disco. ¿Okay? Bueno, entonces, es esto el tipo de proceso que se tiene que hacer para analizar los datos del LHC. Y de hecho, lo que uno hace como investigador es preparar tus programas de proceso con los que quieres que se analicen los datos, con tu nueva técnica de análisis o las ideas que quieras poner en el análisis, y mandar ese programa. En vez de traer los datos a tu centro de cómputo y hacer el análisis, es mucho más barato, mucho más simple enviar tu programa, que es mucho más pequeño, hacia todos los lugares en el planeta donde está esa información, que allá se haga el proceso y te regrese nada más los resultados. Ese es el proceso que se tiene que hacer. Y esto se hace con una red de cómputo de una dimensión enorme, es esta red que les comento, y gracias a esa red se puede hacer análisis en una noche de 20.000, se puede hacer en una noche análisis de 20.000 horas de procesamiento para obtener datos la mañana siguiente. ¿Tenemos otra pregunta? ¿En qué países en específico? Son 40, no tengo la lista. Son, mira, básicamente todos los de Europa,
En América están los Estados Unidos, está México, están Chile, Argentina, seguro que puedo mirar muchos, pero hay muchos países que lo están haciendo. En total son 40 que están en la red. Está China, Taiwán, Japón, en fin, muchos de los que sabemos que tienen desarrollo tecnológico y no todos los que no pensamos que estarían, no están. Ok, bueno, fue gracias a este tipo de proceso que se consiguió hacer el descubrimiento del bosón de Higgs. Este es el auditorio principal del CERN en el momento del descubrimiento y que después llevó al Premio Nobel de Física para los teóricos que propusieron el Higgs, la partícula de Higgs en 1964. No me puedo meter ahorita mucho a qué es la partícula de Higgs, con gusto luego en la sesión de preguntas y respuestas podemos platicar de eso, pero este es el primer ejemplo que les quería platicar acerca de cómo tecnologías de punta, que a veces pensamos que hacen cosas que no son posibles, pero que sí están funcionando, permiten llevar a cabo descubrimientos que son mucho más allá de lo que podrían haberse hecho hace 15 años. Ahora, un detalle adicional con respecto a la partícula de Higgs, sin meternos demasiado a la teoría, es el siguiente. No se trata de simplemente una nueva partícula. Una de las cosas más importantes del bosón de Higgs, de esta partícula de Higgs que se descubrió en 2012, es que lo que demuestra es la existencia de un objeto tremendamente grande que es el campo de Higgs. Las partículas elementales que nos están formando aquí, las que nos forman en este cuarto ahorita, cada una de ellas es parte de un campo cuántico, pero los campos de las partículas que nos forman aquí tienen existencia solo en el lugar donde está la partícula, principalmente. Están los campos cuánticos que corresponden a mi uña están aquí y valen 0 fuera de donde está mi dedo. El campo de Higgs es diferente. El campo de Higgs está presente en todos los sitios del universo, de aquí hasta el final del universo y desde el principio hasta el final del tiempo. Y su valor es distinto de 0 en todos estos sitios. Incluso entre los protones y electrones del átomo, ahí también está el campo de Higgs. Es una cosa bastante extraña y que entonces en la búsqueda de partículas elementales nos permitió encontrar el objeto más grande concebible en el universo a partir de buscar estos pequeños objetos en el microcosmos. Entonces este es un primer ejemplo que les quería dar acerca de la relación entre ciencia y tecnología. Vamos a un segundo ejemplo. Pongamos de tiempo. El segundo ejemplo tiene que ver con el tamaño del universo y con eventos cósmicos tremendamente violentos, que son las ondas gravitacionales. Pero para llegar allá, déjenme platicarles un poco sobre el tamaño del universo. Entonces, antes que nada, vamos a empezar con la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Ya sé quién me va a contestar eso. 9.4 millones. ¿Cuánto? 9.4 millones. Ese es un año luz en millas, en kilómetros. 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo, exactamente. Y ahora vamos a construir un poquito de intuición acerca de qué tan rápido es eso. Entonces, imagínense primero un automóvil. Un automóvil puede viajar, digamos, a 130 kilómetros por hora en carretera, que corresponde, es exactamente lo mismo decir 130 kilómetros por hora que 36 metros por segundo. ¿Sí? Es lo mismo. Si ponemos en esas unidades ahora un avión comercial, estamos hablando que un avión va a 250 metros por cada segundo. Es decir, en un segundo un avión recorre 250 metros. El sonido es más rápido, son 340 metros, y un satélite de GPS recorre 4 kilómetros en un segundo. Imagínense lo que es eso, es bastante rápido, pero todavía está muy por debajo de la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, en cada segundo, si mandamos un rayo de luz de aquí hacia la Luna, por cada segundo recorre 300.000 kilómetros, y con todo y eso se tarda un segundo completo en llegar a la Luna, porque está demasiado lejos la Luna. Ahora, eso es primero para la velocidad de la luz. Ahora vamos a pensar en las distancias en el universo, y aquí es donde es a veces difícil imaginar lo que viene. Por ejemplo, la primera es el Sol. La distancia de aquí al Sol es tan grande que para llegar al Sol, la luz necesita... No, todavía no. Para llegar al Sol, el tiempo que necesita un rayo de luz son todos los segundos que hay en 8 minutos y medio. Bueno, 8 minutos y tercio. Entonces imagínense eso. Es que con todo y que va a 300.000 kilómetros por segundo,
es 300.000 kilómetros, 300.000 kilómetros, 300.000 kilómetros, y se tarda 8 minutos en llegar. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar a nosotros. Eso quiere decir que si ahorita el sol desapareciera, nos tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. No sabríamos qué es lo que pasó sino hasta 8 minutos después. Similarmente, si vamos ahora a la estrella más cercana, la distancia a la estrella más cercana es tan grande que con toda esa velocidad impresionante de la luz tarda en llegar de esa estrella a nosotros 4 años. Imagínense la cantidad de distancia que eso significa. Es realmente pues, difícil de imaginar. Y estamos apenas con la estrella más cercana que hay en el universo. La siguiente, otra escala, es el tamaño de nuestra galaxia. Para recorrer nuestra galaxia, para ir de un lado al otro de nuestra galaxia, la luz tarda 100.000 años en llegar. Y es solo nuestra galaxia, que es la más cercana que tenemos. La galaxia siguiente está tan lejos que para llegar su luz desde esa galaxia, que es Andrómeda, hasta nosotros, ¿alguien sabe cuánto tiempo tarda la luz? ¿No? Un cálculo, ¿quién diría cuánto? ¿Un año? Un año es la estrella más cercana. Ah, ok. Es trascendental. De hecho, el tamaño de nuestra galaxia son 100.000 años luz. Es decir, la luz tarda 100.000 años en ir de un lado a otro. Entonces, la galaxia más cercana está más lejos que eso. De hecho, la luz en llegar de Andrómeda a nosotros tarda 2,5 millones de años para llegar. Imagínense el tamaño que eso representa. ¿Qué pasa? En Andrómeda hay vida. Muy probablemente. De hecho, bueno, Dice que es un desperdicio que son nosotros estemos en toda la... estoy completamente de acuerdo. De hecho, déjame, vamos a desviarnos un poquito, pero un par de datos más. Hasta hace poco se pensaba que el planeta Tierra era de los únicos que había muy pocos planetas alrededor de estrellas. Actualmente sabemos que en las galaxias hay un promedio de un planeta por cada estrella. Es decir, que nuestra galaxia tiene alrededor de 100.000 millones de planetas y Andrómeda también. Entonces, efectivamente, es absurdo imaginar que el único sitio en el universo que tiene vida sea aquí. Ok, perdón, regresando al tamaño del universo, entonces Andrómeda, si hubiera astrónomos, estos astrónomos de los que estamos hablando, en Andrómeda, con telescopios viendo hacia acá, la luz que están viendo llegar hacia ellos desde nuestro planeta surgió de aquí cuando no existían los seres humanos. Los seres humanos tienen apenas 200.000 años en el planeta. Entonces hace 2,5 millones de años no había tales. Así que lo que están viendo desde Andrómeda, si hay un telescopio suficientemente potente, es un planeta donde no existen seres humanos. Ok, y el objeto más lejano que se ha observado en el universo está a 13.000 millones de años de distancia. Entonces es realmente difícil imaginar todos estos tamaños. Y bueno, ¿para qué les platico todo esto? Porque resulta que actualmente sabemos que todo ese espacio, que normalmente pensamos que es nada más como una especie de tarima donde los objetos están y que lo único que existe son los objetos, las estrellas, planetas, átomos y demás. Actualmente sabemos, gracias a Albert Einstein, que todo eso que considerábamos vacío y considerábamos inexistente, el espacio mismo es un objeto en sí mismo. Y es un objeto que puede modificarse, que puede vibrar. Y eso es lo que permitió la predicción de las ondas gravitacionales. Que resulta que el espacio-tiempo mismo, todo ese espacio del que estamos hablando, también puede tener ondas que se transmitan en él. Y eso es lo que se descubrió muy recientemente, son ondas que se propagan a la velocidad de la luz y que se detectaron por primera vez en 2015. De hecho, el anuncio fue en febrero de 2016, es muy reciente. Y lo que hace una onda gravitacional es que cuando pasa por donde estamos, modifica el espacio-tiempo mismo. ¿De qué manera? Así. Si una onda gravitacional pasara por este plano donde hay un círculo de pequeñas esferas, lo que hace la onda gravitacional al pasar es modificar el espacio, primero haciendo más larga una dimensión y después haciendo más pequeña. Entonces, eso es lo que hace, pero muy sutilmente, no es algo tan exagerado como aquí. Entonces, ese efecto, hay algo parecido a esto en el planeta. Entonces, ahorita vamos a ver, de hecho, la onda gravitacional que se detectó en septiembre de 2015
y el efecto que tuvo en nuestro planeta, nada más que lo vamos a exagerar mucho para que se pueda ver. Eso ya va. Ah, no, ya no va. Aquí van a ver las ondas gravitacionales pasando, se ve como una especie de sombra aquí, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, cada que pasa una onda se deforma el planeta, y lo que se pudo ver es que se deformaba cada vez más rápido y cada vez más fuertemente, hasta que de pronto se detuvo todo. ¿Sí? Dejó de haber ondas gravitacionales. Entonces, esa es la señal que se observó. Y, como les decía, el efecto es tremendamente pequeño. Es muy difícil de medir porque la deformación no es tan grande como se vio aquí, sino tremendamente menor. Vamos a ver qué tan menor. Para poder detectarla, ¿qué pasó? Bueno, voy a seguir con esto entonces. El tamaño de la oscilación, el tamaño de la deformación, una deformación muy pequeña sería, digamos, de 1 milímetro, ¿sí? Y eso sería difícil de detectar. De 1 millonésimo de milímetro sería muy difícil, pero todavía se puede detectar con sistemas convencionales. El tamaño de la deformación de la que estamos hablando, se los voy a enseñar ahorita, para que se den una idea de la dificultad técnica que representa. Esto es un átomo de hidrógeno. Ajá. Entonces nos vamos a meter hacia el átomo de hidrógeno para ver el tamaño de la deformación que hubo que detectar para las ondas gravitacionales. Entonces allá va. Vamos a hacer una excursión hacia adentro del átomo de hidrógeno. Así que ya vamos. Estamos aquí, el átomo con su electrón dando vueltas alrededor, y vamos a acercarnos haciendo un aumento de 100.000 veces para poder ver el protón allá adentro. Y luego otras 100 veces, 1000 veces, para ver el protón, y ahora vamos a ver el tamaño de la deformación que se tuvo que ver. Es una deformación 1000 veces menor que el tamaño de un protón. Y uno pensaría que eso es imposible de hacerse, pero efectivamente eso fue el tamaño de deformación que se pudo medir con un aparato precioso técnicamente, que les podría platicar después cómo funciona, pero es se llama un observatorio de ondas gravitacionales por interferometría láser. Lo que hace este aparato es un aparato que tiene 4 kilómetros de largo y hay otro brazo de 4 kilómetros para allá. Y lo que hace este aparato es que se mandan rayos láser en ambos brazos, para que cuando se reflejen en dos espejos en los extremos y se recombinen aquí, podamos medir si hubo una deformación de los dos brazos de este aparato. Con este aparato se pudo medir esa onda gravitacional, esa deformación de la milésima parte de un protón debido a esta onda gravitacional. De hecho, se tuvieron que poner dos aparatos, se construyeron dos idénticos en extremos opuestos en Estados Unidos, porque con un aparato tan sensible, imagínense lo difícil que es separar el ruido de la señal. Si estamos en este aparato y pasa un camión a medio kilómetro de distancia, va a poder producir oscilaciones. Entonces, para saber que las oscilaciones realmente vienen desde muy lejos, desde fuera de la Tierra, y son del tamaño del planeta, había que hacer dos y muy alejados para poder separar todas las otras posibles fuentes de ruido. Entonces, eso fue lo que se hizo, y se obtuvo una señal idéntica en los dos en el 14 de septiembre de 2015. Y esa fue la señal que, después de meses de análisis, se anunció como la primera detección directa de ondas gravitacionales. Este es el auditorio de CERN cuando se hizo el anuncio, que fue la segunda, después del anuncio del bosón de Higgs, es la ocasión que más lleno he visto ese auditorio en la vida. Entonces, realmente fue una cosa muy impresionante, muy importante, y que, como ven, también requirió el esfuerzo, la aplicación de tecnologías, no nada más de punta, sino empujar el extremo de lo que se puede hacer tecnológicamente hasta que se pudiera hacer. Entonces, de hecho, no nada más eso, sino que además de que se descubrieron las ondas gravitacionales con este aparato, el origen de la señal también es impresionante. No sé si han oído sobre lo que son los hoyos negros. ¿Sí? Ok, entonces no voy a explicar qué son, pero lo que la señal muestra es que había dos hoyos negros que estaban orbitándose uno al otro. Uno era de 29 veces la masa del Sol, otro de 36 veces la masa del Sol, y lo que produjo la señal fue que se fusionaron en uno solo, y cuando lo hicieron, cada uno viajaba a más o menos la mitad de la velocidad de la luz. Fue un evento tremendamente violento, y eso es lo que produjo tales ondas gravitacionales. Como resultado,
se pudo medir que el hoyo negro resultante tenía una masa de 62 masas solares. Pero si uno suma los dos números originales, son 29 más 36, son 65 masas solares. Faltan 3. ¿Qué pasó con esas 3? Energía. Se convirtieron en energía. Ahora vamos a revisar sobre la conversión de masa en energía. Tres masas solares convertidas en energía en un cuarto de segundo. Resulta que la cantidad de energía que se convirtió, más que la cantidad de energía, lo más impresionante es el ritmo de conversión. ¿Por qué? La cantidad de energía que se libera, la cantidad de masa que una bomba atómica convierte en energía de su núcleo original de uranio es 0.6 gramos. Una bomba atómica convierte en energía medio gramo de material. Ahora imagínense, en vez de convertir medio gramo de material, convertimos 3 masas solares en energía y todas en un cuarto de segundo. Resulta que la luminosidad, la intensidad de esa explosión es tremendamente grande. De hecho, se tiene calculado que ese destello tuvo una potencia 50 veces mayor que la radiación de todo el resto del universo combinado al momento de la explosión, al momento de la combinación de los agujeros negros. ¿Tienes una pregunta? ¿Tenías una pregunta? No. ¿No? Ah, ok. Ok, y otra cosa que está clara también es que esto sucedió hace 1.300 millones de años. Vaya, todos los números son realmente difíciles de imaginar. Ok, ahora aquí tenemos una pequeña simulación de lo que sucedió, de lo que se sabe ahora con base en esa señal que pasó. Son los dos agujeros negros dando vueltas el uno al otro, y lo que vemos debajo es la magnitud de la curvatura del espacio-tiempo alrededor de ellos. Lo que pueden ver alrededor es cómo al estar circulándose producen ondas gravitacionales que van alejándose de ahí, y cómo poco a poco estos hoyos negros se acercan uno al otro. Aquí vemos la señal como fue, y cómo después de un periodo en el que están simplemente orbitándose, cuando se acercan lo suficiente, se empiezan a dar vuelta cada vez más rápido uno alrededor del otro, hasta que están lo suficientemente cerca para mezclarse. Entonces aquí vamos a poner en cámara lenta un momento para ver el punto de fusión. Cuando se acerca lo suficiente, ya la fuerza de gravedad se impone sobre todo esto, los mezcla en uno solo, se manda un último destello de muy alta intensidad, y después la señal deja de estar ahí porque ya no hay estos objetos moviéndose. Entonces las últimas ondas son a partir de que se fusionó y deja de haber ondas gravitacionales, y es por eso que la señal tuvo esta forma, de cada vez deformar a la Tierra más y más y más y más, hasta que de pronto nada. Entonces eso fue lo que se observó, y que en un solo descubrimiento mostró la existencia de la detección directa de ondas gravitacionales, la existencia de agujeros negros de alrededor de 20 masas solares, y la primera vez que se detecta la mezcla de agujeros negros. Y ahora, como último ejemplo de esta relación de ciencia y tecnología, déjenme pasar a otra parte. Y cuando Mario me presentó, efectivamente iba a hablar sobre el bosón de Higgs, sobre ondas gravitacionales, y algo que tiene que ver con lo que se me ocurre, que es el estudio del cerebro. Resulta que esta máquina de medio kilo de materia que tenemos todos en la cabeza es la máquina más complicada de la que tenemos noticia, el sistema más complejo que conocemos en el universo. Y durante mucho tiempo se pensó que era imposible el entenderlo y simularlo y verlo a detalle. Pues bueno, actualmente hay un trabajo muy fuerte en muchos lugares para tratar de entenderlo, porque ya tenemos herramientas tecnológicas que al menos hacen plausible pensar que podamos entenderlo. Entonces déjenme enseñarles un par de ellas muy brevemente. Aquí está otra vez. Actualmente ya tenemos formas de que sin abrir la cabeza, sin hacer lo que se dice con técnicas no invasivas, medir qué regiones cerebrales están conectadas con cuáles. Entonces esto ya se puede hacer, ya podemos ver de dónde a dónde hay conexiones. Otra cosa que actualmente también se puede hacer ya es lo siguiente. Esta es una película tomada de un pescado que se llama el pez cebra,
y que se utiliza mucho para neurofisiología, para estudios del cerebro, en donde ya se puede determinar con una resolución de microsegundos qué neuronas individuales están prendidas en qué momento y hacer una película como esta. Vamos a ver si no movemos esto más. Y hacer una película como esta donde vemos la actividad de cada neurona, cuándo se activan, con qué velocidad, cuándo viene de pronto un flashazo de actividad en todo el cuerpo, y que nos va a permitir estudiar más a detalle cómo funcionan estos sistemas. Esto ya es tecnología actual, ya se puede hacer. Entonces, imagínense el poder hacer esto ya actualmente, las puertas que va a abrir. Y de hecho, para que no se tengan que imaginar mucho, aquí hay un ejemplo de lo que se está haciendo actualmente, que consiste en lo siguiente. Y esta es una tecnología muy, muy impresionante, considero, y creo que espero convencerlos. El cerebro humano manda todas las señales visuales hacia la parte de atrás, ¿sí? hacia la zona de la nuca. Ahí es donde se registra toda la actividad visual, y actualmente lo que se puede hacer es colocar electrodos y colocar sistemas de detección para medir la actividad neuronal en esa zona. Ahora, una cosa que se puede hacer es lo siguiente. Bueno, déjenme, se los explico un poco primero porque es un poquito rápido el video. Lo que se puede hacer es poner un estímulo enfrente. Imagínense que pongo enfrente de mi campo visual una letra A grande y mido la actividad neuronal. Puedo medir qué actividad neuronal corresponde a la letra A, y después, sin que yo sepa, poner otra persona y sin que yo vea qué está viendo, poner el detector y determinar con base en la actividad neuronal si lo que está viendo es una A o no. Entonces, de esa manera puedo determinar qué está viendo una persona solo con base en la actividad neuronal que mido. Bueno, pues ahorita viene el siguiente paso. Esta es la idea que les acabo de describir. Está la corteza visual. Si ponemos una casa, eso corresponde con cierta actividad neuronal. Lo puedo poner como un catálogo de distintas actividades neuronales y a lo que corresponden, y con base en eso determinar después, con un nuevo estímulo que no esté en el catálogo, a cuál se parece más, y con base en esa comparación determinar si lo que vio se trata de una casa, o un gato, o un zapato. Entonces eso nos permite leer con base en la actividad neuronal qué está viendo la persona. Bueno, el siguiente paso es hacer eso con videos. Y aquí lo que vamos a ver es varios videos que se muestran a la persona para grabar la actividad neuronal, y después, con base en ese catálogo, determinar, cuando le enseñamos un video nuevo, qué es lo que parece estar viendo. Entonces ahorita lo que vamos a ver es, de este lado, lo que se le está presentando, y de este lado lo que podemos inferir con base en la actividad neuronal que está viendo. Es decir, estamos viendo lo que él ve, pero con base en monitoreo neuronal, monitoreo electrónico. Entonces ahí pueden ver que todavía es de baja resolución, no podemos ver muchas cosas, pero ya se delimitan las figuras, se ve que está hablando con una persona, por ejemplo, se ve que tiene un objeto ahí al fondo que es más o menos lineal, aquí es una persona hablando del lado izquierdo, en fin. Entonces, esto es impresionante por dos motivos. Por una parte, la tecnología no se detiene. Esto es más o menos de hace un año, y actualmente se están haciendo todavía desarrollos mucho más fuertes de esto. Y la otra cosa, es que, por ejemplo, cuando dormimos o cuando pensamos, mucha de la actividad que corresponde, si estamos durmiendo y soñamos que vemos un perro, eso activa la corteza visual de la misma forma que si de verdad estuviera viendo un perro. Eso quiere decir que con este sistema uno podría, en principio, ver lo que sueña la persona. Entonces es una tecnología muy impresionante que va a ser muy importante para entender el cerebro y para incluso ayudar mucho en términos de padecimientos neurológicos, pero también da un poquito de miedo. Entonces, de hecho, actualmente en Europa hay un proyecto muy grande. Ya no es algo que se tome como un sueño guajiro. Actualmente Europa ya definió un proyecto muy grande que se llama Human Brain Project, que está patrocinado por la Comisión Europea por 1.190 millones de euros para hacer investigación de cerebro y con la meta de simular el cerebro humano completo en los próximos 20 años. Y en Estados Unidos hay una iniciativa similar que se llama The Brain Initiative,
que está fundada que tiene fondos por alrededor de $3,000 millones, y así como esos fueron los dos primeros grandes proyectos de cerebro, o de estudio de cerebro, y actualmente ya hay un proyecto chino, un proyecto israelí, un proyecto japonés y uno privado en Estados Unidos, que están haciendo un avance formidable en estas áreas. Entonces es otro tema, otro campo donde el avance tecnológico está yendo de la mano del avance científico y produciendo resultados impresionantes. Ahora, regresando a lo que estábamos, entonces todo esto fue para darles algunos ejemplos de la relación entre tecnología de punta y ciencia de frontera. Y se dan cuenta, en los tres casos vamos de lo muy pequeño, de estudiar las cosas con mucho detenimiento y cosas que tienen que ver con detalles muy finos del comportamiento de la materia. Con base en eso podemos hablar sobre cosas que son muy grandes, como el campo de Higgs que ocupa todo el universo, o una mezcla de hoyos negros en un evento tremendamente violento a 1.300 millones de años luz de aquí hace muchísimo tiempo, y también a lo muy complejo, como es el pensamiento humano a partir de estudiar las neuronas, estudiar los pequeños cambios de potenciales eléctricos. Entonces, todo es lo que podemos hacer. Y ahora otra cosa que quiero comentarles, y eso es en particular para todos quienes tengan ganas de hacer proyectos a futuro. Imaginen la primera vez que un investigador se fue a platicar con una persona de gobierno para decirle que era importante construir el LHC. Imagínense llegar y decirle a alguien, pues mira, estoy convencido de que para entender mejor el universo necesitamos construir un aparato de 27 kilómetros de tamaño, 100 metros bajo tierra, que va a costar $9,000 millones, y etcétera, etcétera, etcétera. Debe ser mucho el valor que se necesita para ir, plantarse y decir con toda convicción que esto lo necesitamos. Suena absurdo, suena tremendamente difícil, pero ahí está el aparato y ya produjo el primer gran descubrimiento. Y lo mismo con el LIGO, el Observatorio de Gravitacionales por interferometría láser. También, imagínense la primera vez que alguien llegó y dijo, para detectar ondas gravitacionales necesitamos hacer un aparato de 4 kilómetros de longitud, así ya sabe, y aparte necesitamos dos. Uno en el noroeste de Estados Unidos y otro en el sureste. Entonces, realmente el mensaje de esto es, mucho del desarrollo científico y muchos de los grandes proyectos nacen con ideas que pueden parecer difíciles, pero hay que entrarle de lleno, y si se hace con suficiente convicción, se puede contagiar a las autoridades y se puede convencer a gobiernos de muchos países de hacerlas. Entonces se vale soñar, y soñar en grande. Ahora, todas estas cosas, mucho de lo que hacemos en ciencia, pues hay ocasiones en las que pensamos que para qué seguimos gastando tanto dinero en ciencia básica, porque pues bueno, ya conocemos básicamente todo, tenemos ya formas de tener luz, de tener agua, de ayudar con las vacunas, ayudar en salud, en fin. ¿Para qué seguimos haciendo tanto más? Bueno, pues resulta que actualmente toda la teoría, toda nuestra infraestructura teórica nos permite hacer predicciones muy buenas, y sí, efectivamente, pero todo eso sobre la materia ordinaria, la materia que conocemos. Y resulta que actualmente sabemos que el universo está formado de tres tipos de sustancias. Una es la materia ordinaria, que es todo lo que tenemos aquí. Otra es la materia oscura, que no sabemos de qué está hecha, pero sabemos dónde está, tenemos mapas tridimensionales de dónde hay materia oscura en el universo, y bueno, sabemos muchas otras cosas de ella. Y la tercera es la energía oscura, de la cual lo único que sabemos es el nombre, y eso porque nosotros se lo pusimos. Pero sabemos que ahí está, y sabemos también que sabemos muy bien la fracción de cada una de ellas que forma el universo, es decir, sabemos que el universo está formado de ellas y qué fracción del universo es cada una. Y uno quisiera pensar que la que mejor entendemos, que es la materia ordinaria, pues seguramente es la mayoría del universo, ¿no? Las otras dos, pues ahí están, pero seguramente no son tan importantes. Y pues no es el caso. De hecho, la materia ordinaria sabemos muy bien que es el 5% del total del universo. La materia oscura es el 25%, es decir, 5 veces más, y la energía oscura es el 75% del universo. Entonces, sabemos ya bien que la gran mayoría del universo está hecho de algo que no sabemos qué es. Entonces hay muchísimo todavía por descubrir. Y si sabiendo y entendiendo bien 5% hemos conseguido lo que hemos conseguido,
hay todavía mucho más que seguramente podremos hacer entendiéndolo más. Ahora, hablando sobre la posibilidad o sobre la importancia de la ciencia y la electromicrología, quisiera terminar con algo que parece que estamos cambiando de tema, pero van a ver por qué no. Y a los que hayan visto la serie Cosmos de Carl Sagan posiblemente recuerden esto. Carl Sagan fue un divulgador científico y un científico formidable que de verdad les recomiendo mucho ver sus videos y los libros. Pero bueno, el tema es el siguiente. Y no sé si hay algo. ¿Qué es una estrella? Una estrella es básicamente una nube de gas, de hidrógeno normalmente, que es el átomo más sencillo del universo, que es el que se cree. Al principio del universo todo era básicamente hidrógeno, porque es el más sencillo, que es una nube de hidrógeno que se empieza a concentrar, se empieza a contraer por acción gravitatoria, porque todos los átomos de hidrógeno se atraen entre sí, y se contrae tanto, había tanta masa en el universo inicial, había tanto hidrógeno, que llega un punto en el que es tanta la contracción que en el centro de esa nube las colisiones entre átomos de hidrógeno son tan violentas que los átomos de hidrógeno se funden en el siguiente elemento más pesado, que es el helio. Entonces, eso es lo que prende el horno nuclear. Cuando se ocurren estas fusiones, es cuando por primera vez la estrella empieza a brillar, porque esa fusión desprende energía y esa energía es la que vemos. Y entonces, durante millones de años, la estrella está en este equilibrio en donde la fuerza gravitatoria la contrae y las fuerzas nucleares, la presión de radiación de estas reacciones nucleares la mantiene a flote. Pero eso es mientras tiene hidrógeno, porque ese hidrógeno se está convirtiendo todo el tiempo en helio y eventualmente se le acaba. ¿Y qué pasa cuando se le acaba? Se vuelve a contraer, ya no tiene gasolina, ya no tiene combustible para continuar ese proceso, y entonces vuelve a empezar la contracción gravitatoria hasta que las colisiones internas son tan fuertes que ahora transforman el helio en litio. Y así se la pasa durante varias etapas hasta que la mayoría de la estrella está hecha de hierro. Y ahí la estrella tiene un gran problema, porque el hierro, cuando se funde para formar el siguiente elemento, no produce energía, sino que requiere energía. Entonces eso produce un final catastrófico para la estrella. Y lo que pasa es que el núcleo de la estrella se contrae en una estrella de neutrones, se contrae en un objeto mucho más compacto, mucho más duro que todo lo demás de la estrella, y todas las capas superiores caen hacia ese núcleo, chocan contra él y rebotan en una de las explosiones más violentas que conocemos en el universo, que es una supernova. Cuando ocurre eso, estas colisiones, todo este proceso es tan violento que todos los demás elementos de la tabla periódica se forman en ese momento y son dispersados alrededor de donde estaba la estrella. Ahora, donde viene la magia es en que ese es el único mecanismo que tiene el universo para formar todos los elementos químicos distintos del hidrógeno y el helio. Lo cual quiere decir que todos los átomos que nos forman ahorita en este cuarto, los átomos de carbono de su piel y de su sangre, los átomos de oxígeno en el aire, el nitrógeno, el silicio de las computadoras, todos ellos fueron formados en estrellas. Literalmente somos polvo estelar. No es exageración, no es poesía, no es fantasía, es literalmente cierto. Y el darnos cuenta de esa liga tan directa con el universo es una de las razones que yo creo son más importantes y más poderosas para continuar el desarrollo científico y continuar invitando a las generaciones y al público en general, a las nuevas generaciones y al público en general, en participar de esta gran aventura que es la ciencia. Entonces, con eso cierro y muchas gracias. Bien, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, doctor. Preguntas, yo sé que hay muchas, y vamos a dar un tiempo razonable para responderlas. Entonces, ¿qué dijo yo? Estaba comentando, ¿Sí? pues sí da miedo lo que está pasando con el cerebro, poder ver las imágenes de lo que está viendo. Dice que puedo ver no solamente los sueños, sino los recuerdos. Y poder explorar la mente de alguien. Sí, y eso suena terrible, ¿no? Efectivamente. Los recuerdos son algo mucho más complicado,
porque lo que estamos viendo y lo que estamos soñando, y también lo que estamos imaginando hacer, pero imaginando realmente como imaginar, hacer una imagen del objeto, todos esos lo que hacen es reproducir la actividad cerebral correspondiente a ver en la corteza cerebral. Entonces eso es igual para todos, pero el pensamiento es algo mucho más complejo, porque de acuerdo con la historia de cada uno se desarrollan distintos modelos de representación neuronal de los objetos, las ideas y los conceptos. Entonces ese es casi personal hasta donde sabemos. No, porque según el doctor Ramos, él dice que él podía, sin saber, con precisión que recuerdo, podía hacer recordar a la persona. Hay algunas... Hay sí. una estrategia haciendo chocar, Sí. precisamente en algún lugar del cerebro, hace su espacio coordenado y aplica un rayo, Sí. y la persona puede recordar un evento que ya Sí. no había incluso casi olvidado. Pero ese evento eso funciona para esa persona. Es cierto. De hecho, hay experimentos muy interesantes donde, por ejemplo, se encuentra en una persona la neurona que corresponde a la cara de Bill Clinton. Ajá, que cuando le pones, sí, de verdad, o sea, se hace en personas que de todas maneras tienen que abrirles el cráneo por otras razones, se hacen estudios de reconocimiento de patrones. Y entonces les ponen la imagen de muchas personas diferentes, y resulta que se ha podido encontrar en la corteza visual zonas, neuronas que empiezan a responder solo cuando la cara de frente es la cara de Bill Clinton o la de Marilyn Monroe. Son los dos ejemplos que usaron en el artículo, la de Bill Clinton, Marilyn Monroe, otras, pero que solo responde esa cara, esa neurona. Ahora, lo que te comentaba es que ese recuerdo y esa neurona es la que corresponde a esa persona. No funciona, no es el mismo mapa para todos nosotros, porque incluso la conectividad es diferente. Pero sí, efectivamente, el que ya se pueda hacer eso abre muchas puertas que vamos a tener que lidiar con ellas, porque no es algo que podamos legislar y ya no se hace desarrollo de esto. Eso va a pasar de todas formas. Entonces, más bien lo que tenemos que empezar a pensar es cuáles van a ser los nuevos marcos legales, las nuevas formas de lidiar con ello, cómo aprovechar esas nuevas posibilidades y no nada más que se conviertan en peligros, sino también en oportunidades. Una pregunta, ¿cómo lo hace el doctor Luis Flores para estar en Hong Kong y en Suiza? Ok. Mira, en CERN, estamos colaborando con CERN alrededor de 10.000 investigadores. La gran mayoría de los investigadores son profesores de universidades que hacen investigación en lugares fuera de Suiza, que van y vienen a CERN. Entonces es el modelo normal. Yo durante muchos años estuve trabajando para la Universidad de Wisconsin. Ese era un modelo un poquito anormal porque estaba yo tiempo completo en CERN, pero también había estancias en Wisconsin, era venir. Y ahora estoy haciendo lo mismo, pero con la Universidad China de Hong Kong. Entonces ahora estoy la mitad del tiempo en Hong Kong y la mitad del tiempo en CERN. Entonces, eso lo explica todo. No tiene un doble lugar. No todavía. Ajá, era la señora Pilar. Cuando pasó las imágenes del CERN, del colisionador, venían las partículas, digamos, por un tubo o no sé. Sí, es eso. Y luego, si tienen que chocar, entonces están yendo por dos diferentes, pero es el mismo, digamos, la misma nube acelerada, ¿no? ¿Sí? Sí, son dos nubes, una acelerada así y la otra acelerada así. Ah, ok, pero van sobre el mismo tubo, digamos, para que choquen, que se No, ya al final. Sí, no, esa es una muy bonita pregunta. Lo que se hace, si nos pusiéramos sobre el mismo, Sí. tenemos el problema de que van a chocar en más sitios. Okay. Porque de hecho no se manda una sola nube, se mandan 2.800 nubes un poquito separadas todas entre ellas. Y entonces no las podemos poner en el mismo. Lo que hacemos es poner dos tubos. Déjenme usar otro color porque si no se va a hacer un lío. Caramba, bueno. Se va a hacer un lío de todas formas. Tomamos dos tubos y después lo que hacemos es cruzarlos. Este tubo se va para acá y este tubo se va para acá. ¿Por qué? Porque aquí los protones van en esta dirección y aquí en esta. Y una vez que chocan, no podemos poner otro magneto aquí para que los regrese al original.
Entonces, viene por aquí, ahora lo mandamos al interno y este lo mandamos al interno. Y entonces tenemos que poner otro cruce en otro lado para regresarlos. Y de hecho es por eso por lo que tenemos 4 experimentos, porque no pueden ser 3 o 5, tiene que ser un número par para que al final sí se pueda regresar a donde empezaron. Entonces esa es la manera en que se hace. ¿Sí? Ahí atrás. Bueno, déjalo ver porque tú ya lo has hecho. Adelante. ¿Qué posibilidad? Ajá. ¿Qué posibilidad? ¿Qué posibilidad hay de que se genere un hoyo negro en el colisionador? Ah, muy bonita pregunta también, gracias. Había mucho miedo cuando se iba a iniciar el acelerador. Había gente que decía, oye, pero si haces chocar 2 protones a muy alta energía y generan un hoyo negro, que según algunos teóricos es posible, pues ese hoyo negro da miedo, igual se puede comer al planeta completo. Bueno, hay se hicieron muchos estudios para asegurarse que eso no pasara, ¿no? El CERN es bastante responsable en ese sentido. Y bueno, hay 2 razones muy claras. Una es que sabemos actualmente que los hoyos negros, mientras más pequeños son, más rápido se desintegran, más rápido desaparecen convirtiéndose en otras cosas. Entonces, los hoyos negros que se hacen en CERN serían tan pequeños que desaparecerían de inmediato, entonces no habría problema. Ahora uno podría pensar, híjoles, pero y si esa teoría está mal y no es cierto que se desintegran tan rápido, entonces mejor no lo hacemos. Tampoco hay problema porque todo el tiempo, aquí mismo, ahora mismo, nos están atravesando una gran cantidad de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos vienen de todo el universo y están en todos lados. De hecho, ahorita a cada uno de nosotros nos están atravesando alrededor de 100.000 millones de neutrinos que vienen del Sol por centímetro cuadrado. Entonces es una cantidad enorme de partículas. Y hay muchas de baja energía. Cada semana pasa por la Tierra una de mucha mayor energía y cada año pasa por nuestro planeta un puñado de partículas con energías muchísimo mayores que las del LHC. Millones de veces mayores que las del LHC. Entonces, si la colisión de partículas de muy alta energía pudiera producir un hoyo negro que destruyera el planeta, hubiera pasado hace millones de años, porque esas están cayendo sobre nuestro planeta desde que existe nuestro planeta. Entonces, sabemos con certeza que esas colisiones de partículas de alta energía no pueden producir un problema de ese tamaño. Entonces, no hay de qué preocuparse. Y de hecho, eso también es muy bonito, porque quiere decir que si de verdad tienen razón los investigadores, los teóricos, que dijeron que es posible producir un agujero negro, entonces, si se produce es algo muy interesante y de lo que no tenemos que tener miedo. Entonces, de hecho, hay muchas búsquedas en Atlas que son para ver si, como resultado de esas colisiones, podemos inferir que se produjo un agujero negro. Y si se pudiera, querría decir que el universo posiblemente tenga más dimensiones que las que podemos ver. Y que en vez de que sea un universo de 3 dimensiones, sea un universo, agárrate, de 11 dimensiones. Entonces sería muy interesante eso. Ajá, eso. Exactamente, ¿dónde se puede encontrar la energía oscura? ¿Dentro de planetas, en galaxias, agujeros negros o en el espacio entre las galaxias? Muy bonita pregunta. La energía oscura consiste en lo siguiente. Cuando Einstein hizo su teoría general de la relatividad, que es un nombre complicado para la teoría de la gravedad, que eso es lo que es una teoría de la gravedad, lo primero que hizo fue tratar de describir qué significaba para el universo completo. Y cuando hizo eso, se dio cuenta que el universo tenía que estar en contracción o en expansión, pero que no podía estar quieto. Entonces, como eso no es lo que se pensaba en el momento, Einstein le sacó un poquito y dijo, bueno, vamos a cambiar las ecuaciones, le vamos a aumentar un término que se llama la constante cosmológica. Vamos a aumentarle esto, vamos a parchear mis ecuaciones para que permitan que el universo esté quieto, porque es lo que parece que es. Bueno, resulta que algunos años después, cuando Edwin Hubble demostró que el universo efectivamente estaba en expansión, pues Einstein se dio de topes y dijo, no le hubiera puesto ese parche y él hubiera podido predecir la expansión del universo. Pero no fue así. Él calificó ese parche como el peor error de su vida. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con energía oscura? Tiempo después de la muerte de Einstein, la gente estudió con mucho detenimiento la expansión del universo. Sabemos que el universo se está expandiendo y si uno mide con mucha precisión la expansión del universo, en principio uno puede medir cuál va a ser el destino final del universo. Porque, dado que lo único que actúa a tan gran escala es la gravedad, entonces lo que tiene que suceder es que se esté frenando debido a la atracción gravitatoria. Después de la gran explosión se tiene que estar frenando y las únicas dos posibilidades son
que se esté frenando suficientemente rápido como para que se detenga y se termine en una gran explosión, o que la explosión inicial haya sido tan grande como para que continúe para siempre, frenándose pero nunca deteniéndose. Esas eran las dos opciones que estaban, pues, que querían dilucidar cuál de las dos era. Resulta que el resultado sorprendió a todo el mundo. Resulta que el universo en su expansión no está frenándose tanto como para comprimirse, ni frenándose un poquito más, pero que se va a seguir para siempre, sino que la expansión del universo se está acelerando. Es una cosa bastante extraña. ¿De dónde sale esa aceleración? Bueno, lo que está acelerándolo, lo único que puede definir, lo único que puede hacer esa aceleración es precisamente la constante cosmológica que Einstein tiró a la basura. Es la única cosa que puede ser, porque es energía en el vacío. Es algo, una propiedad del vacío mismo que hace que se expanda. Y eso es la energía oscura. Esa propiedad que hace que la aceleración, que la expansión del universo sea cada vez mayor. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que la energía oscura está en todos los lugares donde hay espacio o espacio-tiempo. Es parte, es una propiedad del espacio-tiempo mismo. Y entonces está en todos los sitios. ¿Bien? ¿Te preguntas, doctor? Habló sobre legislación. Yo me pregunto, a niveles de este tipo, ¿cómo protegen todos los datos que se recaban a nivel internacional? Dado que, como mencionaba, los 40 países tienen diferente legislación y aparte de eso hay legislación internacional. Pero realmente es preocupante, le preocupa a los científicos que se esparzan esos datos, o hay confidencialidad sobre las universidades. Muy buena pregunta. Por el lado de CERN no hay problema. De hecho, CERN pone los datos. Hay un par de sutilezas al respecto. En principio, todos los datos no tenemos ningún problema porque se hagan públicos. Y cuanto antes está. O sea, no hay ningún problema ni de tiempo ni nada. Un poquito de problema de tiempos, porque si estás a la mitad de un análisis que puede dar un descubrimiento, necesitas asegurarte de que todo esté bien, y antes de sacarlo tienes que hacer todas las averiguaciones necesarias para asegurarte que no hay nada que se te haya pasado por alto. Es la primera. La otra es que, en particular, la información de CERN es muy complicada, y eso no es problema, o sea, no es para nada subestimar al público en general, pero sí es importante que cuando se haga pública la información no tenga ambigüedades que hagan complicada su interpretación. Entonces, lo que estamos haciendo, de hecho, justamente en estos días se está discutiendo mucho cuál es el formato correcto de datos para que se ponga a disposición del público en general la información sin que le represente al público la necesidad de estudiar 3 años de cómo es exactamente el detector para interpretar correctamente los datos. ¿Sí? Entonces es un tema un poquito más de hacerlo de manera, pues hacerlo bien, hacerlo de manera que sea realmente útil para la sociedad, y no hay ningún problema de confidencialidad en ese sentido. En cuanto al cerebro, ahí hay también muchos temas al respecto de eso. Bueno, ese no es algo en lo que yo trabaje todavía, pero es también un tema muy interesante porque hay muchas compañías que están haciendo mapeo muy detallado del cerebro, y también están tratando de poner esta información en bases de datos públicas. Y ahorita es muy complicado porque todos estos proyectos que les platiqué, el de Israel, Estados Unidos, los dos Estados Unidos, Europa, en fin, todos ellos están poniendo su información en internet, pero cada uno tiene un formato diferente. Y entonces lo que se está haciendo es discutir cuál es el formato correcto. Bueno, es muy extenso el tema, pero en general las grandes colaboraciones científicas normalmente tienden a tratar de empujar los datos de manera pública. Muy rápida. Doctor, de todas las partículas subatómicas que descubren en el colisionador, ¿qué es lo particular de la de Higgs? ¿Cómo es diferente la de Higgs? Ok, hay dos diferencias muy grandes. La primera es que el Higgs es la que tiene que ver con este campo cuántico que está en todo el universo. O sea, todas las demás partículas elementales que conocemos tienen campos cuánticos que solo existen localmente, solo existen donde están esas partículas. El campo de Higgs, su valor es distinto de cero, es decir, existe en todo el universo, no hay sitio del universo donde no haya ese campo. Entonces, en ese sentido es radicalmente diferente. Y la otra diferencia muy grande es que
bueno, no traigo esa transparencia, pero hay dos tipos de partículas elementales: las partículas de materia y las partículas de fuerza. Las de materia tienen spin, es una propiedad de las partículas elementales, tienen spin 1 medio. Y las partículas de fuerza, materia y fuerza. Y las partículas de fuerza tienen spin 1. En principio, podría haber partículas con otros valores, pero todas las partículas elementales que conocíamos tenían spin 1 medio o spin 1. El Higgs es la primera partícula elemental que conocemos en la historia que tiene spin igual a 0. Y esto lo que quiere decir es que sus propiedades ante la rotación son muy diferentes, es muy singular en ese sentido. Y de hecho es en parte por eso, y bueno, en parte por lo que permitió predecir su existencia, es que en 1964, cuando se tenía ya el modelo estándar completo, todo funcionaba perfectamente, excepto que la teoría requería, si solo funcionaba, si todas las partículas elementales tuvieran masa igual a 0. El gran problema de eso es que la masa es la resistencia que tiene un cuerpo a moverse a la velocidad de la luz. Si la masa de una partícula es 0, solo existe la velocidad de la luz. Y eso quiere decir que si no existiera el campo de Higgs, todas las partículas que nos forman, si ahorita yo pudiera agarrar un switch y bajarlo y apagar el campo de Higgs en este cuarto, todos los átomos que nos forman se disgregarían en partículas que se separan a la velocidad de la luz y que no pueden formar átomos, ni moléculas, ni nada contundente. Entonces, es crucial para la existencia del universo como lo conocemos. Pues realmente es un campo completamente distinto y que está en la base de la física. Yo tengo una. ¿Qué se sabe del efecto sobre el cuerpo humano de las partículas que nos atraviesan? Ok, en principio que es algo con lo que el cuerpo humano se ha desarrollado evolutivamente. Pues todas las especies vivas que continúan en el planeta lo hacen precisamente porque el DNA que las forma es suficientemente resistente para que no haya problema con esa cantidad de radiación. Por otro lado, lo que ha permitido, parte de las razones por las que hay mutaciones que permiten la evolución, es precisamente estos pequeños cambios que en ocasiones modifican el DNA de una forma que no es destructiva y que lleva a una modificación ligera en el organismo siguiente. Entonces, digamos que por una parte no hay nada que preocuparse, o sea, hemos estado desde el principio de la vida bañados de estas partículas fundamentales, de estas partículas de rayos cósmicos, y por otro lado son parte de lo que ha hecho la vida lo que es. Entonces tienen que ver con la evolución y también son parte de nuestra vida todo el tiempo, todo hay que tenerlas. Con respecto a las ondas gravitacionales, hasta donde yo recuerdo, hace menos de 3 años habían dicho que las habían detectado. No sé si eso fue un error de medición, se había hecho con el mismo instrumento que nos explicaste, o qué pasó de hace ese tiempo que hasta en el 2015 se pudo confirmar. Las ondas gravitacionales no fueron descubiertas por el LIGO. Las ondas gravitacionales ya se habían establecido en la física, ahorita les platico cómo, desde hace tiempo. Lo que tiene el LIGO de importante son 2 cosas. Una, que es la primera detección directa de ondas gravitacionales. Es la primera vez que tenemos un detector tan sensible que nota los cambios en el espacio-tiempo que producen las ondas gravitacionales. La segunda razón de importancia se les platico en un momento, pero antes déjame regresar a qué es lo que pasó antes del LIGO. Las ondas gravitacionales ya se habían detectado antes de la manera siguiente, bueno, sin gráfica. Hay cuando 2 estrellas de muy alta masa están orbitando una alrededor de la otra, una estrella de neutrones y otra estrella de neutrones, o una estrella de neutrones y una estrella normal. En esa órbita, uno puede medir la órbita con base en emisiones electromagnéticas de ese sistema. Y si son de muy alta masa y están dando su vuelta muy rápido, es algo parecido a lo que pasó con los agujeros negros. Emiten ondas gravitacionales por estar dando vuelta y ser tan masivas. Y esas ondas gravitacionales se llevan parte de la energía del sistema. Entonces, conforme pasa el tiempo, el sistema cambia de frecuencia. ¿Sí? Empieza a ser más rápida su velocidad, o la frecuencia de transmisión. Y entonces, ese tipo de sistema, ese tipo de cambio, se detectó, no recuerdo el año, creo que fue hace más de 3 años,
pero fue eso lo que permitió demostrar la existencia de ondas gravitacionales, porque hicieron una comparación entre el cambio de frecuencia de un pulsar binario, no sé qué número, hicieron la comparación de eso con lo que predecía la existencia de ondas gravitacionales. Entonces, si asumimos que hay ondas gravitacionales, debe ser así el cambio de frecuencia. Vemos ese pulsar y es exactamente igual. Entonces, eso demostró que sí existen las ondas gravitacionales. Pero fue completamente indirecto. No fue por recibir ondas gravitacionales aquí y que nuestro detector, porque el detector en tierra, fuera el afectado directamente por la gravedad de esas ondas. Perdón, y la otra razón, la que me queda a la mitad, la otra razón por la que fue muy importante esta detección de ondas gravitacionales es porque toda la información, todo lo que sabemos del universo hasta ahorita es con base en telescopios, radiotelescopios y demás que observan luz, que miden luz. Todas las señales que hemos recibido y todo lo que sabemos de las estrellas, galaxias, planetas, púlsares, cuásares, las estrellas, neutrones, en fin, todo viene de la luz. Y este aparato por primera vez está utilizando otra cosa, otro tipo de ondas completamente diferentes para ver el universo. Entonces abre, gracias a esto, un nuevo tipo de astronomía que es muy distinto de la astronomía con luz, porque las ondas gravitacionales no las detiene el polvo cósmico, no las detiene incluso la materia oscura, hasta donde parece, que no sabemos. En fin, son tremendamente distintas y nos van a poder abrir una ventana completamente nueva para ver el cosmos. Muy bien, muchas gracias. Queremos darle las gracias al doctor Luis Flores y al maestro Carlos Duarte, nuestro coordinador general de formación de capital humano, que le entregue su reconocimiento. La Agencia Espacial Mexicana extiende el siguiente reconocimiento al doctor Luis Roberto Flores del Castillo por su valiosa participación como ponente de la conferencia Impacto del Desarrollo Tecnológico de la Ciencia Experimental, impartida en la Agencia Espacial Mexicana como parte del programa de seminarios de educación de esta agencia en la Ciudad de México el 31 de mayo de 2016. Pues, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy amena.